amigos, ¿cómo están? Un verdadero gusto encontrarnos nuevamente en No Nos Callarán. El día de hoy vamos a estar analizando por su importancia la nueva ley de comunicación social aprobada en Cuba a fines de mayo pasado y por qué podemos asegurar en este punto que el régimen ha estado tratando de llevar a cabo una labor legislativa con el objetivo de institucionalizar la censura, ya no solamente en los medios públicos del país, que venía haciéndolo hace mucho tiempo, sino también en los medios alternativos, las redes sociales, los medios digitales dentro del país. Es una ley que ha estado señalada como censuradora y violatoria de la libertad de prensa, ya no solo por la sociedad civil cubana, sino también por organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa o Reporteros Sin Fronteras. ¿Cuáles son los artículos que van a dotar al Partido Comunista del control absoluto sobre lo que se diga, sobre lo que se oiga, sobre lo que se vea en los medios públicos del país, tanto digitales, también los medios tradicionales, la radio, la televisión, incluso las vallas publicitarias en las calles de Cuba? Vamos a estar analizándolo aquí con el jurista Eloy Viera Cañice, quien va a estar analizando la novedad detrás de los artículos de esta ley que se ha propuesto y que se ha aprobado de forma unánime, como nos tiene acostumbrado una Asamblea Nacional sumisa en la Asamblea Nacional a fines de mayo. Quédese con nosotros y ya volvemos. Es importante destacar que el anteproyecto que se presentó en la Asamblea Nacional fue el número 33, y no precisamente porque fuese el más completo en materia de derechos humanos o libertades, o que le facilitara al pueblo cubano acceder a los medios públicos, todo lo contrario. La versión que se llevó fue el resultado de una verdadera purga dentro del Partido Comunista, que fue eliminando en versiones anteriores toda forma y vestigio de participación ciudadana en los medios públicos cubanos, para evitar una glasnost al estilo soviético que posibilitara en un futuro cercano la utilización de los medios públicos para la libre expresión. Yo no voy a analizar al detalle toda la ley porque vamos a estar conversando sobre ella con nuestro invitado, pero sí me voy a detener en algunos artículos, como es el artículo 5, donde ya habla de propiciar el pensamiento a través de los medios de Marx, Engels y Lenin. Estamos hablando de otorgarle una ideología a los medios que pagamos todos los cubanos, independientemente de cómo pensamos, con nuestros impuestos, con nuestras remesas. Posteriormente se habla de los contenidos que nunca pudiera salir en los medios públicos del país, y entre otras cosas se mencionan aquello que se considera propaganda contra el Estado socialista de derecho, formas de difamación contra las principales figuras del Estado. Y yo quiero detenerme acá porque en un país como Cuba, con un régimen totalitario, cualquier forma de disenso, cualquier forma de libre expresión es considerada propaganda. Por lo tanto, esta ley veta de forma tangencial la libertad de expresión y la crítica en los medios públicos del país. No voy a dilatar más la presentación, voy con nuestro invitado. Es un debate bastante interesante porque lamentablemente estas leyes pasan sin penas ni glorias por una Asamblea Nacional sumisa y entreguista. Sin embargo, nos afecta a todos, tanto a los cubanos de dentro que sufren la represión y la censura, también a los de fuera que contribuimos a través de las redes sociales para llevar un mensaje liberador de construcción de civismo al pueblo de Cuba. Vamos con nuestro invitado. Eloy, un gusto que nos hayas aceptado la invitación a No Nos Callarán, un proyecto que estoy iniciando, un proyecto que tiene la intención de compartir experiencias, discutir sobre la realidad cubana. Y bueno, justamente hoy estamos hablando de la nueva ley de comunicación que se aprobó en la Asamblea Nacional en la última sesión extraordinaria. Un proyecto de ley bastante interesante por los artículos que tiene, pero sobre todo porque, según he estado viendo, fue la versión 33 de este proyecto la que se sometió a votación en la Asamblea Nacional. Es una ley que se había postergado de la anterior sesión y bueno, me llama bastante la atención que sea el anteproyecto 33, luego de varias discusiones donde, según tengo entendido, un sector bastante reacio a los cambios han eliminado algunos de los artículos que podían vislumbrar algún cambio en el sistema de medios públicos en el país. Te doy la bienvenida. Sé que, bueno, abogado, colaborador del Toque, un gusto enorme tenerte por acá. No, muchas gracias a ti por la invitación y mucha suerte en el proyecto que estoy empezando. Gracias. Y bueno, Eloy, sobre esta ley me llama mucho la atención el tema de algunas limitaciones en cuestiones de libertad de expresión, también la postura de algunos
de algunas personas que forman parte del aparato político en Cuba relacionadas también a esto, que han hecho, como había dicho anteriormente, que sea la versión 33 la que finalmente se, bueno, debate entre comillas en la Asamblea Nacional. Si pudieras darnos algunas consideraciones sobre esta ley, y bueno, el público te lo va a agradecer mucho. Bueno, lo primero que habría que decir sobre esta ley es lo que tú decías, ¿no? Yo creo que es una ley que demuestra, lo he dicho en varias oportunidades, que demuestra las pugnas, si algo como eso existe al interior del poder cubano, o al menos las tensiones entre ciertos y determinados grupos que algunos llaman reformistas y otros llaman mucho más conservadores o radicales, ¿no? A mí me parece que el poder cubano sigue manteniendo una capacidad monolítica importante, pero que igual se producen tensiones ahí dentro, y esta ley de comunicación es una expresión de eso, ¿no? Esta es una ley que hay que recordar a la audiencia que estaba programada para ser aprobada en diciembre del 2022. Incluso fue anunciada dentro del orden del día de la sesión de diciembre de la Asamblea, y a última hora Homero Acosta, el mismo día en que debía ser discutida, Homero Acosta anunció que, producto de solicitudes que habían hecho algunos diputados, se sometería a nuevas discusiones y se ampliaría la discusión para una nueva sesión antes de marzo de 2023. Eso nunca se produjo, por la sesión de antes de marzo de 2023 se estuvo dedicada básica exclusivamente a la economía y a organizar el tema de las elecciones, y tampoco se aprobó antes de 2023, y viene a aprobarse entonces la primera sesión de esta nueva legislatura, eh, que básicamente lo único que hizo fue aprobar la ley de comunicación y hablar de nuevo un poco de la maltrecha economía cubana, ¿no? Pero, como tú decías, es un borrador que expresa un poco la discusión que se fue produciendo paralelamente, mientras se fue estructurando. Y aquí yo recuerdo, por ejemplo, debates interesantísimos que se produjeron entre gente como Francisco González Cruz, Paquito, que todo el mundo sabe que es un periodista oficialista bastante cercano a la presidencia, y entre gente mucho más eh, adversariales, si se quiere, como Ernesto Esteberram o la fallecida Teresa Melo, o incluso a Karim Oliva Bello, la psicóloga famosa por aquella frase de que nuestra democracia hay que entenderla de esa forma y no de otra. Y ahí se produjeron debates que indicaban que este sector, y me refiero a Esteberram, a Teresa Melo, a la propia Karima, que se nucleaban alrededor de un sector cuyo máximo representante era el también fallecido recientemente Iroel Sánchez, pues entendían este proyecto de comunicación, al menos como se definió originalmente, como un proyecto que acercaba a Cuba a la glasnost soviética, a aquel movimiento reformador impulsado por Gorbachev, que partió de la transparencia, de abrir las puertas y permitir que la gente tuviera acceso a ciertas y determinadas informaciones, que socializaran ciertas y determinadas informaciones públicas, y eso lo veían como una amenaza, porque para nadie es un secreto que la glasnost fue el inicio del fin de todo el bloque socialista, ¿no? Y esa Claro. era la percepción que tenía este sector más radical. Sobre todo tenía que ver con temas como el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y el derecho de los periodistas a acceder a información pública. Y aquí es donde yo creo que ha habido una de las principales transformaciones de la ley. El borrador principal, las versiones veintitantos, hablaban de que la ciudadanía tenía derecho a solicitar a las autoridades, al Estado, información pública, y el Estado estaba obligado a devolvérselas. Eso desapareció por completo del proyecto definitivo. O sea, la ciudadanía ya no tiene derecho a hacer ninguna solicitud pública, o sea, de información pública. El derecho a acceso a la información pública desapareció, y se dibuja de una forma, yo creo que bastante jodida, para decirlo de alguna manera, si se puede decir eso en vivo, Sí, sí. porque dice que el derecho a la información pública que tiene la gente es el que sea capaz de obtener a partir de lo que digan los medios. O sea, son los medios de propaganda los únicos que tienen derecho a acceder a cierta información y filtrarla, y la ciudadanía tiene derecho a acceder a esa información única y exclusivamente a través de los medios de propaganda. Medios de propaganda que la propia normativa dice que están ahí única y exclusivamente para afianzar la ideología del partido o de la estructura que controla el gobierno cubano, el Estado cubano, que no es otra que el Partido Comunista. Por ahí van más o menos los tiros con relación a la nueva ley de comunicación, que establece también, desde mi punto de vista, nuevas problemáticas a partir de las posibilidades que tiene de limitar el tipo de contenidos que se comparten en las redes sociales. Por ejemplo, para mí es muy
llamativo el hecho de que siendo los medios estatales que se dicen a sí mismos públicos, aunque todos sabemos que no son públicos, son estatales porque representan al partido que controla el Estado, eh, eviten que los contenidos que produzcan esos medios sean reapropiados por otros. La lógica de la propiedad pública es que todos los que somos propietarios de esos medios que debíamos ser todos los cubanos que contribuimos, pues tengamos la posibilidad de reapropiarnos de esos contenidos y Claro. hacer nuestras propias interpretaciones o hacer incluso productos derivados de eso, porque son contenidos que no están sometidos a copyright, porque son públicos. Y esta ley de comunicación básicamente dice que está prohibido reapropiarse de esos contenidos del que produzca la televisión, que produzcan los medios de prensa. Eso, por supuesto, tiene una coletilla que te podrás imaginar. La coletilla es que para que no se produzcan manipulaciones y se desvirtúe la verdad Pero al final eso contradice con la propia lógica del intercambio libre de ideas. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, yo puedo tener una reinterpretación de lo que yo quiera y puedo compartirlo en mis redes sociales. Tú que eres un influencer a partir de eso mismo, de sacar corticos que te gusta eso, sacar corticos de la televisión y ponerlo en las redes sociales. Teóricamente, cuando tú le pones un comentario como los que tú pones, reinterpretando la realidad de lo que eso dice, pues eso iría contra la nueva ley de comunicación, ¿no? Aquí habrá que ver qué manera tienen ellos también de enforzar eso, ¿no? De sancionar a quien no cumpla con lo que dice ahí. Hay normativas complementarias que deben salir los próximos 60 días también, de acuerdo a lo que dice la propia ley, y dentro de ellas estaría la normativa reglamentaria, que es donde debería establecerse eso, el procedimiento que tienen los periodistas para acceder a información, las sanciones que pudieran derivarse del incumplimiento de la ley, y habrá que estar pendiente de eso. Pero a grandes rasgos, eso es lo más llamativo de la ley. Que yo creo que también es un poco un esfuerzo, de que lo hemos visto en los últimos meses, en los últimos años en la labor legislativa, darle como un cuerpo institucional a la censura que estaba ocurriendo de forma autoritaria ya desde el poder en Cuba en las últimas décadas, ¿no? Yo he estado leyendo la ley, introduce un concepto bastante interesante que es el de patrocinio y publicidad en los medios. Sin embargo, yo creo que ni ellos mismos se entienden cuando hablan de una publicidad que vaya a favor de la construcción de una sociedad socialista. Si es, es que mal no leí. Incluso habla también de que la publicidad, por ejemplo, en la radio tendría que ser entre bloques y entre programas, y en la televisión solo entre programas. Entonces, no sé bien este concepto de publicidad cómo se va a integrar en un sistema de medios tan controlado por el aparato político como es el cubano. No, ese es un tema súper interesantísimo que también fue muy discutido, sobre todo por los más reacios de incorporar, porque la publicidad para nadie es un secreto que fue excluida de los medios de prensa cubanos porque representaba a la televisión burguesa, a la televisión capitalista, ¿no? Y reintroducirlo, pues por supuesto va a generar sus fricciones, sobre todo contra aquellos, sobre todo en aquellos que pretenden todavía mantener de forma incólume la misma ideología que los llevó hasta ahí, como si algo como eso fuera posible, ¿no? Pero tú lo has dicho, la ley utiliza un concepto de lo más bonito porque ellos dicen publicidad socialista. Es Sí. una cosa, lo dicen así mismo textualmente la ley, publicidad socialista, porque aquí reinventamos los conceptos de forma novedosa, ¿no? Habrá que ver cómo eso se inserta realmente. Yo no dudo que haya mucha gente que sí lo estén haciendo, sobre todo que sí estén dispuestas a hacerlo, sobre todo por el entramado este de nuevas pequeñas y medianas empresas que han surgido y que muy probablemente quieran, más allá de cualquier, como no están vinculadas a ningún viso político, pues perfectamente quieran colocar ahí sus anuncios. Pero hay un tema también con relación al dinero, además del patrocinio y la publicidad, que tiene que ver con la forma de sostenimiento de los medios estatales. Sí. Y es que ellos hubo otro tema que también fue muy controvertido y fue el tema de la posibilidad de los medios estatales de acceder a fondos de cooperación internacional. O sea, de acceder a los mismos fondos que prácticamente sostienen hoy a la prensa independiente y que han sido fruto de estigmatización para la prensa independiente. La categoría de mercenarios de los periodistas independientes proviene de que reciben fondos de organizaciones o gobiernos extranjeros para solventar su labor. Y hoy básicamente la ley está diciendo que la prensa estatal también puede acceder a ese tipo de fondos. Necesita una autorización especial del instituto, pero al final de la jornada son esos mismos fondos. Y por tanto esto genera una discusión adicional. Que, ¿Con qué moral, para decirlo de alguna manera, utilizando sus mismos criterios, Sí. usted va a etiquetar de mercenario a quienes hoy acceden a la cooperación internacional para financiarse, cuando sus medios de prensa tienen hoy autorizados por ley también poder acceder a esos mismos fondos?
Y por eso es que yo le digo a la gente que hay que monitorear también con mucho denuedo el tema de dónde van los fondos de cooperación, por ejemplo, de la cooperación que proviene de la Unión Europea. Yo no dudo en ningún caso que habiéndose abierto una puerta como esta, y además que la Unión Europea solamente canaliza sus fondos a partir de organizaciones legitimadas y reconocidas por el gobierno cubano, a mí no me asombraría ver de pronto a un medio de prensa estatal cubano pues con un proyecto de cooperación con una organización no gubernamental europea, canalizando esos mismos fondos. Claro, es así. Por eso es que te digo que este es un tema que también a mí me parece oportuno señalar. A mí me preocupa mucho también porque, bueno, ya es algo común en el aparato legal del régimen cubano, la ambigüedad. Hay algunos artículos que son bastante ambiguos cuando se refiere, por ejemplo, a difamaciones contra dirigentes o a publicaciones que atenten contra el orden del Estado socialista, donde básicamente ahí pudiese caber todo lo que se refiere a la prensa independiente, a realizar críticas contra los políticos, o sea, gobernantes y demás en el Partido Comunista. Yo creo que es un punto en el que la prensa independiente, los periodistas y los activistas deberían centrarse. No solamente esta ley ya se va bien haciendo algo común en los últimos años, un aparato legal que deja un amplio margen bastante grande para que la represión, bueno, la seguridad del Estado pueda actuar al margen de esta ley contra los activistas y periodistas en Cuba. No, Eh, tienes toda la razón. Y hay un elemento interesantísimo que a muchos les puede pasar por alto, pero incluso que constituye un bloqueo para los periodistas oficialistas. Y es que la prensa claramente ha dicho las situaciones o los datos o las informaciones personales de los funcionarios y representantes del Estado no es información pública. Y eso es un error desde el punto de vista de concepto, porque los servidores públicos tienen intimidad en tanto y en cuanto esa intimidad no esté relacionada con su función pública. Por eso es que los servidores públicos en cualquier lugar del mundo tienen que declarar públicamente sus rentas, o sea, cuánto ganan anualmente, a claro. los efectos de evitar enriquecimientos indebidos, a los efectos de evitar también la posibilidad o de favorecer la posibilidad de ser controlados. En Cuba eso la ley, esta propia ley lo ha dejado por tierra, le está diciendo a los periodistas oficialistas, ni pregunten por de dónde salió el carro del hijo de fulanito, eso a ustedes no les importa, eso no es información pública. Y no hay nada más público que la posible desviación de fondos o la corrupción que genere redes de clientelismo o redes de favorecimiento familiar. Y por tanto, esta es una ley que apetrecha y que blinda también al funcionariado cubano en ese sentido. Yo he estado, bueno, he estado no solamente leyendo esta ley, sino otras que se han aprobado, de dar la impresión de que en Cuba se legisla poniendo parches, ¿no? Van surgiendo problemas y ellos van tratando de llevar el marco legal a sanciones y demás poniendo esos parches. Sin embargo, también es comprobable que la realidad pesa mucho más que lo que ellos quieran poner. Y, por ejemplo, pasa como cuando aprueban una ley de seguridad alimentaria y no hay alimentos y queda como papel muerto. Yo creo que la burocracia de los medios estatales en Cuba es mucho más reacia aún a la aplicación de una nueva norma como esta. Va a estar a ver si realmente hay algún cambio en los medios en Cuba, ¿no? No, a mí me parece que no va a haber ningún cambio, porque, sobre todo porque la matriz, la lógica de control de los medios no ha cambiado. Usted puede decir, ya no es el departamento ideológico del Comité Central del Partido que controla los medios, ahora es el Instituto de Comunicación que controla los medios, pero al final es lo mismo, porque usted lo que ha hecho es normativamente nombrar una cosa de forma diferente, pero usted no está empleando, tú lo decías correctamente con otras palabras, quizás menos técnicas y menos aplicadas a lo que dicen los juristas, pero es exactamente lo mismo. Usted no está utilizando el derecho como un mecanismo de transformación social. Usted sencillamente está acomodando su derecho para reprimir ciertas y determinadas expresiones que ya tienen vida en la propia sociedad y no para transformar. Usted lo está usando para su conveniencia, básicamente. Es a los efectos de lo mismo que tú decías. Me ha parecido una situación que yo necesito controlar porque se me ha ido de las manos, como puede ser el espacio virtual, como puede ser el internet, como pueden ser los medios de prensa, y ahí voy con una caterva de regulaciones que no están dirigidas a transformar ese espacio, a democratizarlo. Todo lo contrario, lo que están dirigidos es ofrecerle al Estado herramientas para limitar el crecimiento de ese espacio o para sancionar a quienes se atrevan a utilizar ese espacio como un mecanismo de dirigencia. Es exactamente así. Eloy, te doy las gracias por estar acá en No Nos Caerán.
por tus apreciaciones muy útiles, sobre todo cuando este tipo de leyes se discuten en un parlamento inoperante y pasan desapercibidas por la población que muchas veces no presta atención a estos detalles. Un gusto enorme que nos haya aceptado la invitación y bueno, acá estamos para cualquier cosa y cuando decidas volver. Y bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, sobre todo por la importancia que tiene estar informados sobre estas leyes que nos pasan por debajo del tapete y que terminan influyendo en la capacidad que tenemos los cubanos para estar informados, para utilizar los medios públicos del país, pero sobre todo para expresarnos libremente. Como siempre le digo, cuando su libertad de expresión se sienta amenazada, cuando haya sufrido hostigamiento, cuando haya sufrido alguna repercusión por decir lo que piensa, no duden en tuitear, hacer una publicación con el hashtag No Nos Callarán Cuba. Y ahí vamos a estar nosotros analizándolo y exponiendo su denuncia en los próximos programas. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, nos puede escuchar por las redes de audio, Spotify, iVoox, y si nos desea ver también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, también en Twitter, y se puede comunicar con nosotros a través del correo que le va a estar saliendo acá en pantalla, nonoscallaráncuba@gmail.com. Hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Magdiel Jorge Castro, un gusto enorme que nos hayan acompañado. Nos vemos.